En la primera parte que hemos hecho acerca de la oración del Padre Nuestro, eh, vimos lo que el Señor plantea como los principios prácticos de la vida en el reino de Dios. Y estos principios prácticos se ejercitan en primer lugar con respecto de la actitud que un discípulo de Cristo debe tener con respecto de Dios. La palabra nos muestra cómo el Señor nos indica a través de esta oración cómo el discípulo en esta oración, que es un modelo, no un modelo de repetición, sino un modelo que sintetiza los principios elementales, básicos que el Señor quería pasarle a sus discípulos de manera que ellos los pudieran didácticamente siempre recordar. El Señor establece entonces la forma como cuando nos dirigimos a Dios debíamos nosotros plantear que nuestra comunicación con Él debe mencionar y debe mostrar qué es lo que hay en nosotros, en nuestro corazón con respecto a su propia realidad. La primera cosa es cuando el Señor dice: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Y el decir Padre, que un hijo de Dios pueda orar al Señor con esa visión de que Dios, el Todopoderoso, es un Padre, que Él se ha revelado de una manera al cristianismo, de una manera tan diferente como es observado por tantas otras teologías de diferentes religiones en el mundo, de mirar que Dios busca establecer con el ser humano un vínculo que es el vínculo modelo de toda relación humana, más perfecto, la de un padre con un hijo. Eso ya nos demuestra cómo la palabra del Señor y lo que el Señor vino a revelar en sí mismo acerca de Dios no obedece a ningún otro tipo de sistema teológico diferente de las divinidades, que generalmente son divinidades que infunden el temor o provocan el terror para que sus adeptos se puedan mantener como participantes de aquellas religiones. Dios es un Padre y es el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que nos permite tener plena conciencia de esa realidad, de poder llamar a Dios Padre. Y como dice el Espíritu, que Él mismo gime dentro de nosotros con ese gemido de Abba Padre. Y en la intimidad con Él es que nosotros podemos establecer un diálogo tan íntimo de poder llamar a Dios Papá. Cuando Él también dice, el Señor muestra otro principio básico acá, haciendo un resumen de lo que ya hablamos. Él dice: oren como Padre, también diciendo nuestro. Es decir, oren siempre con un senso de comunitario, con una visión de entender que pertenecemos a una familia, que hemos sido injertados o hemos sido llamados a ser participantes de una familia, de la familia de Dios, donde la multitud de hijos de Dios que hay en todo el mundo tienen y reconocen a Jesucristo como el primogénito entre tantos hermanos, que gracias a Dios cada día se aumentan más por la conversión al Señor. En estos principios prácticos enseñados por el Señor, nosotros podemos entonces reconocer que no estamos huérfanos, sino que pertenecemos a la familia de Dios. Eso es una maravilla, es una cosa tan grande que cuando el apóstol Juan escribe una de sus pequeñas epístolas, la primera, él dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es una cosa que cuando nos viene por una acción del Espíritu Santo a descubrir que somos participantes de tal privilegio, no tenemos otra cosa que alabar al Señor de habernos constituido con esa naturaleza, con esa esencia de ser hijos de Dios, llamados a ser participantes de su herencia eterna. El Señor dice: cuando ustedes oren Padre nuestro, y digan así: santificado sea tu nombre. O sea, oremos de forma práctica siempre con la motivación interna, espiritual, de querer que el nombre del Señor tenga la medida justa en el conocimiento humano, que el Señor sea revelado como Él merece ser revelado, según las Escrituras lo revelan, con ningún otro modelo que no sea lo mismo que el Señor revela por su palabra. Y su palabra revela que si de Dios hay revelado algo, esa revelación plena
total, como dice Colosenses 2.9, que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad. Esa plenitud de la deidad está en Cristo Jesús, cuyo nombre también está encima o por arriba de todos los demás nombres, de tal manera que al santificar el nombre del Señor, nosotros no hacemos otra cosa sino dignificar, ubicar el nombre de Jesucristo en la justa medida que Él es, en la justa medida con la cual Él es revelado. Él es el Señor y Dios, como lo dice el apóstol Pablo, Rey de reyes y Señor de señores. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. El venir del reino está esa petición que el Señor coloca en la boca de sus discípulos como una cosa que ellos debían estar constantemente planteándole a Dios, de que su reino venga. No es un llamado a que los discípulos permanecieran a través de los siglos con una visión escatológica, pensando, Señor, venga tu reino de alguna manera en algún momento de la historia humana, que tu reino venga, sino más bien que en forma práctica la presencia del reino se hiciera patente, visible, en su vida cotidiana, en la simple existencia humana, en nuestro peregrinaje, en las cosas elementales. Dice el Señor un poquito más adelante en este texto de Mateo, capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Y Él está hablando de qué cosas. Él no está hablando de ciclos cósmicos, ni está hablando de una rotación interplanetaria, o de un quehacer cosmológico, o de una cuestión metafísica. Él se está refiriendo simplemente a cuestiones prácticas de la vida. Él les dice anterior en los versículos, no estén ansiosos por nada, no se afanen. Dios tiene cuidado de nosotros. El quehacer del reino práctico de Dios se materializa en cosas tan simples como el hecho de saber y estar consciente de que de Él viene la provisión del pan cotidiano, viene de Dios también la ropa, viene de Dios la subsistencia. El Señor dice, de eso no se afanen, esas cosas que los gentiles hacen, pero que si ustedes tienen alguna visión de reino, alguna percepción de lo que es el reino de Dios, no debían estar sometidos a ese tipo de yugo esclavizante que es el afán. Creo que la manera práctica de mirar el reino o de decir, venga tu reino, es, Señor, consígueme, ayúdame a superar esas limitaciones que me hacen cobijarme bajo un sistema mundano que no es tu reino y que me trae por consecuencia preocupación, afán, ansiedad, que son cosas que efectivamente tú no deseas para nada estén en mi vida, en mi corazón. Yo noto que visiblemente una manera práctica que tiene un hijo de Dios, una hija de Dios como la que está usted escuchando, de estar viviendo efectivamente la vida en el reino del Señor, donde está dejando que la soberanía del Señor se haga presente, es tener tranquilidad con respecto a las cosas materiales, saber que el Señor tiene cuidado de nosotros y cuando yo estoy orando, venga tu reino, estoy diciendo, sí Señor, yo estoy confiado de que tu realidad está presente en mi vida de hogar, está en mi trabajo, está en la escuela, donde sea que yo vaya, tu soberanía me acompaña y yo puedo clamar, como el salmista David lo hacía en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estas cosas prácticas del reino, a veces la teología las ha llevado a un nivel de especulación que han hecho del reino de Dios un tema de índole especulativo, de tal forma que se escapa al hecho mismo de su propia realidad tan práctica, tan cercana al creyente, como justamente el Señor lo menciona en todo este capítulo 6 y 7 también, de que el reino de Dios se materializa en las cosas cotidianas de la vida humana. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en la tierra, como se hace en los cielos, también aquí en la tierra. O sea, Señor, ese mismo nivel de soberanía que tú tienes, yo reconozco que es posible que sea efectivada dentro de nuestra vida humana. Estas tres peticiones que hacemos con respecto de lo que Dios es, revelan exactamente cómo nosotros vemos a Dios. Vemos a un Dios santo, a un Dios soberano, y vemos a un Dios que tiene poder de ejercer su voluntad en toda esfera o dimensión de la existencia, tanto en los cielos como aquí también en la tierra. Luego el Señor, en la segunda parte de lo que estamos comentando, pasa a cuestiones todavía de índole más práctica. Cuando el Señor dice a continuación,
cuando ustedes oren así, digan: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces el Señor está colocando la medida justa de lo que es el reino en respecto de la provisión divina. El pan, cuando nosotros oramos: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, inmediatamente estamos tomando la actitud práctica de reconocer delante de Dios que no somos poderosos o no somos suficientes por nosotros mismos, que aún el sencillo pan cotidiano nosotros tenemos que tener el reconocimiento que viene de la mano de Dios, que todos esos orgullos humanos por los logros que alcanzamos, por el hecho de saber que tenemos bienes materiales o cosas que hemos conquistado, se sujetan a la humildad del corazón de reconocer que aún la cosa más simple, que es el pan cotidiano, es el Señor que lo provee. Aquí hay un llamado a la humildad que el cristiano debe tener respecto de saber que su dependencia debe ser una dependencia que él le tenga al Señor, una dependencia del Señor. Esta cosa es tan práctica porque efectivamente nosotros nos hacemos independientes. Creemos que los logros de la vida, las conquistas materiales, la subsistencia aún de nuestra familia depende de nosotros mismos. Y perdemos la humildad de reconocer en forma práctica que todo lo que tenemos, todo lo que viene por la misericordia de Dios. Es Él el que me da la salud para trabajar, la gracia y el don de ejercer el trabajo que hacemos, y también la sabiduría de administrar aquello que como mayordomos de Dios hacemos de los bienes materiales. Otra perspectiva es chocarse contra el reino. Y cómo el reino de Dios puede hacerse tan efectivo y de forma práctica en su vida, de que usted pueda, a partir de esta enseñanza, cambiar su actitud tan soberbia, de creer que todo lo que usted tiene en casa o su familia va a subsistir solo porque usted es capaz de hacerlo, sin entender que esa capacidad que usted tiene de hacer algo proviene por el hecho de que Dios está a su lado y el ejercicio de su reino en forma práctica se está materializando en darle a lo que usted necesita para su sobrevivencia y la de su familia. El pan nuestro de cada día también tiene un alcance espiritual. Cuando nosotros vamos a la experiencia de Israel en el desierto, nos recordamos que Dios le daba el maná celestial a cada hijo suyo, y les ordenó el Señor que ellos recogieran lo que era suficiente para cada día. Esa observación es muy tremenda, porque es un llamado claro que nos hace el Señor en la oración del Padre Nuestro al decirnos el pan nuestro de cada día, a que nosotros anulemos la ambición, el hecho de que nuestras pretensiones humanas estén descansando en el afán propio que cada día tiene, y no tener esta idea de ambición humana metida en nuestro corazón, así como lo tuvieron los israelitas, que tomaban vasijas y acumulaban pan para muchos días y de alguna forma asegurarse la vida, entre comillas. El Señor nos pone en la oración del Padre Nuestro también un llamado de atención a que la ambición esté sujeta al reino de Dios, que nuestra forma de vivir sea una vida simple, donde nosotros podamos saber que cotidianamente el Señor ya está supliendo nuestras necesidades. Si fuera que el maná del cielo cayera en esta época, en las calles de Santiago o de cualquier ciudad donde usted vive, yo creo que mucha gente iría con camiones a tratar de juntar pan y poner una panadería propia para poder entonces lucrarse a través de lo que el Señor está haciendo, milagrosamente. Pero yo creo que cuando el Señor coloca esto en la mente de sus discípulos, está enseñándonos de que el mañana está en las manos del Señor, que mi afán es propio de este día. Mi preocupación no tiene que extenderse más allá de lo que es la realidad presente, sabiendo que el Señor me va a dar la fuerza, la capacidad y el sustento también para lo que viene en el futuro. Algunos me dirán, bueno, pero es que uno tiene que tener preocupación por los años que vienen, claro, pero tenga presente que esa preocupación descansa de que el dueño de los años que vienen también es el Señor, y que si el Señor está ejerciendo su rol en el tiempo presente, también es poderoso para ejercerlo en el tiempo futuro, porque Él es el mismo ayer, hoy y también lo será por todos los siglos. El pan nuestro de cada día se refiere también al alimento espiritual, el maná del cielo, que es Jesucristo, el pan que quien de Él come nunca más vuelve a tener hambre, es el pan que cotidianamente nosotros también tenemos que tener y desearlo.
yo llamo la atención a usted de saber nutrirse del pan de la palabra cotidianamente. Yo creo que el cristianismo evangélico o de cualquier otra, católico o de cualquier otra naturaleza, fenece, se debilita de una manera tan inmensa cuando el orden eclesiástico nos ha enseñado a recibir y alimentarnos del pan solamente en determinados momentos del día domingo, o en un momento donde nosotros asistimos a una iglesia a escuchar el sermón de algún pastor o algún padre. Yo creo que esto el Señor nos llama la atención de que es necesario para la sobrevivencia física y también espiritual saber que el pan que viene del cielo, en este caso el Señor Jesucristo, tiene que suplir nuestra necesidad cotidiana. Por eso es que el cristiano en nuestros tiempos es tremendamente débil. Se debilita por causa de su mala alimentación, porque él espera asistir a un culto un domingo y comerse toda la comida que a él debería de un viaje que él debía haberse comido cotidianamente en una forma lenta, en una forma digerida, donde la palabra de Dios pudiera entonces edificarlo también como miembro del cuerpo espiritual que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo creo que esta realidad de un llamado del Señor a buscar la alimentación adecuada, tanto en lo físico como en lo espiritual cotidianamente, nos llama entonces a la atención a nosotros mantener una visión devocional, una visión de búsqueda de Dios, cada mañana, cada día, donde el pan celestial va a saber ser su alimento y lo va a fortalecer. Imagínense en contexturas espirituales que usted ni se espera poder tener. Esa musculatura espiritual que viene por la alimentación cotidiana, nada la supera. Es solo entonces la dedicación que tenemos de creer que el reino de Dios quiere hacerse presente en mí todos los días y que yo no debía descansar solo en tener una visión religiosa en determinado momento de la semana y creer que con eso es suficiente. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y luego entonces el Señor continúa diciendo, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta enseñanza práctica del reino nos llama la atención respecto de nuestras relaciones humanas. Lo primero es provisión, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Lo segundo es relación. El reino de Dios es un reino de relaciones. Primero una relación vertical para con Dios, con nuestro Señor, donde lo reconocemos a Él como superior a todo lo que nosotros podamos ser y lo que llegaremos a hacer en la vida depende de Él, de su gracia sobre nuestra vida. Luego entonces viene este perdonar nuestras ofensas. Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este versículo tiene un desafío muy grande y el Señor condiciona en él el hecho de que nuestra relación con Dios va a ser proporcional a la forma en que nosotros nos relacionemos con las personas. Cuando uno aprende a amar a Dios, eso es completamente proporcional al amar a las personas. Cuando nosotros aprendemos a respetar a Dios, eso está totalmente conectado con el respeto que le tenemos a las personas. Como dice el mismo apóstol Juan en su carta, en su primera carta, dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no amamos al hermano que sí vemos? Él está queriendo decir que no hay en ese texto también corroborando esto que está acá diciendo el Señor, que es tan difícil poder yo pedirle a Dios, Señor, yo creo que tú me perdonas mis pecados, mis ofensas, si yo no tengo disposición proporcionalmente también de perdonárselas a aquellos que me ofenden. El carácter perdonador de Dios, de nuestras limitaciones y de nuestros pecados, debe reflejarse en un carácter propio perdonador de aquellos que también nos ofenden. Esa es una manera muy práctica de vivir la vida. Yo creo que cuando el Señor está hablando del reino a sus discípulos, Él les dice, ustedes han recibido el reino de gracia, entonces de gracia denlo. Si ustedes han recibido las misericordias del reino de Dios, los alcances de la provisión del Señor de una forma graciosa, de una forma que
que no amerita en nosotros mismos el derecho de haberlo obtenido, sino simplemente por una expresión de la manifestación del amor de Dios. ¿De qué otra manera nosotros también podríamos limitar el hecho de poder manifestar amor, misericordia, acción de reino en aquellos que nos rodean? El Señor dice, reconoce acá varias cosas. Una, que el Señor nos perdona, gloria a Dios por eso. Él tira nuestro pecado, borra la culpa. Él borra nuestras ofensas, nos perdona. Pero hay una expectativa de Dios respecto de sus hijos, de que el carácter de Él como Padre pueda reflejarse también en la realidad perdonadora que nosotros debemos tener con respecto de las personas. Encontramos a veces como justo el hecho de guardar rencores, de decir yo perdono la ofensa pero no me olvido, y no desatamos de nuestro corazón aquellas cosas que se quedan guardadas como malestares, como raíces, o como lo dice la carta a Hebreos, dice como raíces de amargura por respecto de ofensas que alguien nos haya hecho. Yo creo que si el Señor tuviera que acumular dentro de su corazón todas las amarguras que los seres humanos le hemos producido por causa de nuestras ofensas respecto de su persona, esas amarguras podrían, no sé cuál sería la medida con la cual podría uno notarlas, pero el Señor nos perdona y dice que olvida nuestros pecados, Él los deja para atrás por el mérito y el poder de la sangre de Jesucristo. Yo le convido a usted que ejerza este principio práctico del reino, que le va a desatar de mucha cosa, que si Dios ha tenido misericordia de usted en perdonarle sus ofensas, que no han sido pocas, así yo creo, el hecho también que usted tenga la disposición de perdonar a quienes le han ofendido. Usted consigue ahí articular, manifestar un principio de reino tan práctico en la relación humana que le irá a bendecir ahora y siempre. Luego entonces el Señor dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y hablamos en el pan nuestro de cada día, es la provisión del reino de Dios. El que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, así como Dios nos perdona, en la proporción como Él va, no hay comparación de los tamaños del perdón, pero hay una proporción espiritual que se ejerce en la vida del reino de perdón, y que es lo que significa, lo que está relacionado a nuestras relaciones humanas. Luego entonces viene lo que es la prevención. En el reino también es preventivo, en el sentido de que el Señor nos manda a tener siempre en forma práctica el cuidado de no entrar en la tentación, y que hay una acción de cuidado de Dios de que sus hijos no entren en situaciones de conflicto espiritual y que la maldad los destruya. Ese constante pedir al Señor, el vigilar en la presencia del Señor para no entrar en la tentación, es una cosa muy práctica del reino, porque los fracasos espirituales son tan constantes en la vida del creyente que lo desmoronan, lo dejan mal, y eso es justamente porque no entiende que en el Señor hay la fortaleza, la provisión necesaria de poder vencer cada batalla espiritual que le venga. Es provisión, es relación y es prevención. Cosas prácticas del reino de Dios en esta segunda parte. Quisiera concluir diciéndoles de que confío plenamente que usted tendrá claro, según lo mismo que el Señor enseña acá, de que el reino de Dios permanece y es patente, poderoso, que no hay una mínima parte de ese reino que se nos resta en nuestra generación actual, porque el Señor mismo lo declara, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. O sea, no hay época en la historia humana, en la historia entera del universo, donde el reino y la soberanía de Dios no se haya manifestado, y damos gloria a Dios por nosotros ser participantes de ese reino.